En esta última unidad de la jubilación, con este video tutorial, lo que vamos a pretender es analizar de una forma sencilla cómo podemos obtener una orientación en cuanto a la determinación de necesidades basándonos en la expectativa de pérdida de ingresos en la jubilación. Con qué simulador o con qué instrumento podemos orientarnos en cuanto a proyectar el salario actual a la edad de jubilación y al mismo tiempo, en base a los criterios actuales de determinación de la prestación de la seguridad social, ver cuál es la cuantía estimada de la pensión y ver, por tanto, la diferencia y por algún sistema, por tanto, alcanzar con un complemento objetivo, con un criterio objetivo, establecer un complemento a esa prestación de la seguridad social y, por tanto, paliar en cierta medida y durante un tiempo determinado esa pérdida de ingresos en relación a lo que percibíamos antes de alcanzar la edad de jubilación. Otros criterios también pueden ser simplemente establecer un capital objetivo y determinar con qué capital podremos alcanzar, con qué dinero ahorrando sistemáticamente podremos alcanzar ese capital, o bien también con qué aportaciones, cuál es nuestra disponibilidad económica actual y cómo la proyectamos a la edad de jubilación y, por tanto, qué expectativa tendremos de capital cuando alcancemos la jubilación en base a nuestra capacidad de ahorro actual. Y por último, ver si queremos apoyarnos en la fiscalidad, de qué manera debemos optimizar o cómo podemos optimizar las aportaciones para garantizarnos el máximo de ahorro fiscal, tanto en el periodo de pago de aportaciones como cuando se produzca la prestación y cómo la debemos realizar. En primer lugar, lo importante a la hora de cuantificar las necesidades de complemento basándonos en el sistema de la seguridad social, lo primero que hemos de tener en cuenta son unos datos básicos, como es la fecha de nacimiento de la persona, cuándo ha comenzado a, al sistema de seguridad social a cotizar, en qué punto se encuentra y qué lejano desde su fecha de nacimiento y por tanto cuánto tiempo le resta para alcanzar la edad de jubilación, los ingresos en el momento actual y según cuál sea la característica del trabajador por cuenta ajena o propia, si es de autónomo por cuenta propia, pues la base de cotización porque va a influir de alguna manera en cuanto a la expectativa de jubilación por la diferencia que puede existir entre los ingresos y la base de cotización. Lo que vamos a ver, apoyándonos en la web de la bibliotecaseguradora.com, es en el apartado de necesidades una serie de simuladores que van a permitir alcanzar esta orientación y los resultados basándonos tanto en el sistema de la seguridad social, en analizar la expectativa de pensión y el complemento objetivo, como además en cuanto a proyectar las aportaciones y cómo alcanzar un capital objetivo. Hay además también otros simuladores de fiscalidad de prestaciones y de información de planes que pueden ser de utilidad. Vamos a ver los más importantes basándonos en el objetivo del complemento de la jubilación. En primer lugar, para determinar las necesidades, los datos básicos que vamos a necesitar, como veis, es la fecha de nacimiento y fecha de inicio de cotización a la seguridad social, distinguir si es trabajador por cuenta ajena o propia, en el caso de trabajador por cuenta ajena, distinguir también los ingresos en cuanto a la cuantía fija y posibles retribuciones variables que puedan existir y de cara a la prestación de jubilación el incluir los hijos no va a ser necesario salvo que quisiéramos ver también las prestaciones de viudedad, orfandad e invalidez. Bueno, por tanto, ya nos refleja una primera idea el simulador y es que a la edad de jubilación no va a poder alcanzar la de 65 años porque no alcanza los años cotizados suficientes para poder mantener la jubilación a los 65 y por tanto el año de jubilación será el que indica cuando alcance la edad de 67 años. Los años cotizados en ese momento en base a su incorporación al sistema de seguridad social van a ser de 35, lo cual le va a impedir alcanzar el 100% de la base reguladora, del promedio de las cotizaciones de los últimos años. En este caso, la cuantía va a ser del 95-60% y se tomarán como referencia los 25 últimos años de cotización del trabajador. Si la persona, por tanto, en este caso, siendo trabajador por cuenta ajena, lo que nos va a determinar es qué pérdida de ingresos proyectamos los salarios a la edad de jubilación y esos 48.000 euros entre fijo y variable se van a convertir en la expectativa de que se pueda convertir cerca de 75.000 euros anuales y la prestación de jubilación en el momento en que alcance la edad de jubilación pues va a suponer aproximadamente una orientación de 44.600 euros. Con esta cuantía, la diferencia y la pérdida de ingresos pues representa aproximadamente unos 30.000, poco más de 30.000 euros anuales que perdería la persona de sus ingresos antes de jubilarse a lo que la pensión del sistema público de la seguridad social le va a proporcionar.
Si esta persona, en lugar de ser trabajador por cuenta ajena, fuese trabajador por cuenta propia y los ingresos fueran todos variables de 48.000 euros y estuviese cotizando por la base mínima de cotización, el mayor porcentaje de los trabajadores por cuenta propia cotizan por esta cuantía mínima, si fuese esta la circunstancia, observamos que con los mismos datos de partida nos encontraríamos que duplicaríamos el quebranto económico, porque la proyección o la expectativa de pensión de jubilación sería en este caso notoriamente inferior y solo de 14.500 euros, con lo cual estaríamos 60.000 por debajo de la expectativa de ingresos si fuera creciendo con el mismo ritmo que con los mismos ingresos el trabajador por cuenta ajena. Y con esta simulación no cabe duda que sean los datos exactos lo que ocurra en el futuro, porque al fin y al cabo son predicciones y una expectativa de crecimiento moderada, pero se tendrá que ir ajustando con el tiempo. Lo que sí nos indica ya es una necesidad mayor el trabajador por cuenta propia que el trabajador por cuenta ajena. Para complementar esta pérdida de ingresos, el simulador lo que nos indica es, para esa cuantía, en qué porcentaje estamos dispuestos o quisiéramos complementar esa pérdida de ingresos. En el 50% sale por defecto, y en qué número de años quisiéramos mantener esa pérdida de ingresos, ese complemento a la pérdida de ingresos. Por tanto, basándonos en el 50% de complemento objetivo y mantenimiento durante 5 años, ya nos indica que deberíamos alcanzar un capital de 75.000, casi 76.000 euros en el momento que nos jubilásemos, que equivaldría a ese porcentaje de la pérdida de ingresos y durante ese número de años. Y para alcanzar ese capital ya nos indica también con qué cuantía anual deberíamos partir o con qué cuantía mensual deberíamos realizar el ahorro sistemático. En principio, por cualquiera de los instrumentos que hemos visto a lo largo de este video tutorial, es decir, por cualquier sistema público, cualquier sistema privado de pensiones complementario, plan de pensiones, cualquier sistema de seguro, tanto PPA equivalente al plan de pensiones en cuanto a características y fiscalidad, o bien el seguro PIAS, que conseguiríamos, como recordaréis, la exención total con solo tenerlo 10 años y transformarlo en renta vitalicia, o un seguro de ahorro tradicional. El instrumento en este momento es independiente, tendríamos que analizarlo en cuanto, como vimos en la unidad anterior, con qué criterios preferimos la liquidez, fiscalidad, seguridad, rentabilidad, y así elegiríamos un instrumento u otro, pero lo importante es que ya nos determina, por un criterio bastante objetivo, qué cuantía para ese esfuerzo. Si observamos en el caso de trabajador por cuenta propia con la misma información, obteníamos una pérdida de ingreso superior, y con el mismo porcentaje del 50% y del mantenimiento de 5 años, lógicamente el esfuerzo tendría que ser el doble, y tendría que ser 3.000, casi 500 euros anuales, o bien 288 euros mensuales. No cabe duda que en función con este criterio objetivo podríamos considerar o bien que tenemos mayor capacidad de ahorro o bien que tenemos menos. Si es mayor, genial, porque nos dará una alegría, y es que podríamos mejorar ese ahorro sistemático para alcanzar un porcentaje superior de la pérdida objetivo o mantenerlo durante más años. Podemos jugar con el porcentaje y con el número de años, y así de esta manera, subiéndolo, lógicamente nos indicará qué cuantía mensual y anual deberíamos aportar, y si fuese menor el porcentaje o el número de años, reduciremos la cuantía del esfuerzo económico. En cierto modo nos ayuda a establecer un criterio objetivo, un complemento a esa pérdida de ingresos prevista, y además nos permite también calibrar en función de nuestra capacidad económica qué equivalencia va a tener en el futuro en base a un porcentaje de esa pérdida de ingresos y a un número de años determinado. Otro criterio, sin ceñirnos a lo que es la seguridad social y a la situación derivada de la expectativa de pérdida de ingresos futura, puede ser simplemente analizar nuestra capacidad de ahorro actual y, en base a ello, determinar con ese ahorro que somos capaces de poder realizar y de mantener en el tiempo, cómo se capitaliza y cómo se proyecta a la edad de jubilación, bien sea a los 65 años o, como veremos a continuación, a los 67 años. Un ejemplo, una persona que tenga 45 años y que realice una aportación extraordinaria inicial, que tenga la disponibilidad en este momento de realizar una aportación de 5.000 euros, o una aportación periódica de 150 euros y creciente anualmente a un porcentaje del 5%, pues nos va a indicar, en función a una hipótesis de rentabilidad del 4 del 2%, como veis en la parte inferior, en cuánto se proyecta tanto la aportación extraordinaria inicial de 5.000 euros
como la aportación periódica. Vemos que los 5.000 se convierten al 4% en casi 11.000 euros. Si consiguiésemos una expectativa del 2% de rentabilidad media, sería de 7.400 euros. Y a su vez las cantidades periódicas, que añadidas a la de la aportación única, nos haría un capital total, en el primer caso de rentabilidad del 4%, de cerca de 100.000 euros, y si no, pues ya quedaría cerca de 80.000. Dependiendo de la hipótesis de rentabilidad, como veis, también os orienta en cuanto al nivel de optimismo o no, o de prudencia en función a las circunstancias económicas de todo momento, según el tipo de interés estimado que elijamos, nos va a orientar en que si nos hemos excedido o nos hemos quedado cortos, para intentar ajustarlo a las circunstancias de la economía en todo momento, y nos va a dar ese capital. Además, también, como observaréis en la parte derecha al final, la renta vitalicia mensual equivalente. Esto es una orientación, no cabe duda que dentro de 20 años las circunstancias pueden ser diferentes, pero si nos encontrásemos en este momento con estas circunstancias dentro de 20 años, una persona que alcanzase esta edad de jubilación con este capital, la equivalencia mensual, lo que significaría. Por tanto, nos da una idea también de que este esfuerzo económico, en cuánto se puede convertir cuando alcancemos la edad de jubilación, y si somos capaces de mejorar este esfuerzo, también será proporcional el incremento de estas prestaciones, y si no, pues lo tendríamos que reducir. En definitiva, nos va a permitir, siguiendo el ejemplo de 67 años, las cifras, como veréis, ya no hace falta que os las detalle, pero van a ser significativamente un poco superiores, pero por esos 2 años más de acumulación de rentabilidad que se va a producir, pero nos va a orientar de una manera muy concreta en función a nuestra capacidad de ahorro, cómo lo proyectamos y qué va a significar en el momento que alcancemos la jubilación, bien de capital o bien de equivalencia en renta. Otro método sencillo de valoración, o más simplista, podría ser, sin embargo, determinar qué capital nos gustaría o desearíamos alcanzar en el momento que nos jubilemos, para ayuda a cualquier situación extraordinaria que queramos realizar en ese momento, y simplemente marcarnos un capital horizonte, por ejemplo 50.000 euros. Lo que nos va a decir el simulador de aportación mensual para obtener un capital objetivo a la fecha de jubilación, bien sea a los 65 o 67 años, es con qué cuantía mensual debemos partir para alcanzar 10.000 unidades monetarias. Si lógicamente en vez de 10.000 unidades monetarias son 50.000 euros, deberemos multiplicar por 5 el valor que encontremos. En la matriz de las columnas, según la edad, en este caso vamos a considerar 35 años, y con una rentabilidad del 2%, si nos jubiláramos a los 65 años o quisiéramos alcanzar los 50.000 euros en ese momento de 65 años, deberíamos partir para obtener 10.000 al 2% con 9,85. Si queremos 50.000, debemos multiplicar por 5. Es decir, estaríamos casi cercanos a los 50 euros mensuales, con un crecimiento del 5% acumulativo anual, para alcanzar esos 10.000 euros y con esta rentabilidad promedio. Por tanto, nos ayuda este simulador estableciendo el capital objetivo, con qué cuantía mensual debo partir para alcanzar ese objetivo marcado. Podemos cambiar tanto el crecimiento de la aportación, y lógicamente si lo reducimos aumentará la aportación mensual, y si aumentamos el tipo de interés de estimación también lo reducirá. En función de estos parámetros, pues sabremos con qué esfuerzo económico, según lo que nos marquemos, tanto de crecimiento de aportaciones como de expectativa de rentabilidad, pues podremos ajustar el esfuerzo, el ahorro que debemos realizar. En cuanto a la fiscalidad, es importante, en el punto de vista de aportaciones, valorar no ya solo lo que nuestro esfuerzo económico, en este caso 2.000 euros, nos va a suponer de ahorro, que sería simplista ver lo que en función a nuestro tipo marginal nos va a suponer en la cuota, y en este caso una menor cuota de 600 euros, por tanto un 30% de ahorro, pero además hemos de tener cuidado y vigilar que la cuantía de aportación no supere el límite de reducción en la base imponible, que, como sabéis, para en este caso una persona de menos de 50 años sería el 30%, pero no de los ingresos, que en este caso los rendimientos íntegros serían de 30.000, y por tanto el 30% pues sería una cantidad superior, serían 9.000 euros lo que podría destinar, pero de los rendimientos netos sería inferior, y en este caso pues serían solamente 5.760 euros. Por tanto, tiene importancia, si no se fijase esta persona en este límite y tuviese una capacidad de ahorro superior, quisiera ahorrar 8.000 euros, por ejemplo, en esta anualidad,
podría realizar la aportación porque estaría por debajo de los 10.000, sin embargo, la reducción estaría limitada a 5.760. Quiere decir que el exceso hasta 8.000 no reduciría la base imponible, sin embargo, cuando al vencimiento tributase, tributaría por todo. Por tanto, sería mejor acomodarlo a no dar los 5.760 euros. Como realmente quiere destinar solo 2.000, está dentro de ese límite y no habría ningún problema. Ahora bien, si quisiera maximizar fiscalmente el ahorro, sería interesante, como veis en la parte inferior, alcanzar la cuantía de 3.400 euros, porque eso significaría reducir el marginal del 30% al 25%. Y aunque el ahorro sería inferior, porque sería tan solo del 25%, la tributación conjunta por el resto de los ingresos se reduciría del 30 al 25%, lo cual supondría un ahorro adicional muy, muy importante. Por tanto, este simulador no solo nos ayuda a valorar y cuantificar la necesidad o el ahorro que supone nuestro esfuerzo económico, sino además nos orienta en que si somos capaces de alcanzar o mejorarlo, hasta qué nivel debemos llegar para reducir la carga fiscal y aprovechar lo máximo las ventajas que el sistema permite. Desde el punto de vista de prestaciones, lo que nos va a orientar, y lo vais a ver con calma también en el dossier que os adjuntamos con esta unidad, es qué supondría para un caso concreto de una persona que se jubile en esta anualidad, suponiendo de que perciba 60.000 euros de derechos consolidados acumulados en un plan de pensiones o en un seguro PPA, pues la tributación, si cobrase en el propio año de que se jubila la cuantía total del capital, eso lo vemos en la opción 1, lo que tributaría el mismo año que se jubila y el año siguiente. Y en la opción 2, que sería no cobrarlo en el propio anualidad que uno se jubila y esperar al año siguiente, lo que tributaría en los 2 años. Y por tanto observamos que la diferencia implica que esperando al año siguiente, como reducimos notoriamente los ingresos, pues la tributación es menor y el ahorro en total sería de 2.000 euros, simplemente esperando unos meses a jubilarnos, perdón, a cobrar el capital de la jubilación. Jubilarnos nos jubilaremos cuando nos corresponde, pero esperando esos simplemente unos meses para cobrar los 60.000 de acúmulo de capital por cualquiera de los dos instrumentos, nos ahorraríamos esperando unos meses, solamente en 2.100 euros nos ahorraríamos, que sería muy importante ese ahorro. Pero además podríamos conseguir o maximizar el ahorro fiscal si en lugar de cobrarlo como capital lo hacemos como renta. Aquí lo importante es valorar, en este caso, cuál es la renta máxima que deberíamos cobrar para no excedernos y que aumente el tipo marginal del 30, en este caso al 40%. Por tanto, para reducir al máximo la carga fiscal, cobraríamos en forma de renta, no excederíamos de 7.500 euros y eso supondría no pasarnos del 30% del tipo marginal al 40%, lo cual implica el no gravar lo mínimo y aprovechar la ventaja fiscal al máximo. Esto supondría casi 8 años de renta o 7 años y un pico el resto, que sería el sobrante que no alcanzaría para no pasarnos en ningún momento del 30%. Sería una pena que simplemente por unos pocos euros pues ya aumentáramos el tipo marginal para todos los ingresos. Bien, como habéis visto, pues hay una serie de utilidades que a la hora de la jubilación no solamente hay que analizar cuál es la situación, sino además cómo podemos enfocar la valoración del esfuerzo económico para alcanzar un complemento lo mejor posible en función a nuestra capacidad económica, y luego ya sería, como hemos visto en las unidades anteriores, pues elegir el instrumento en base a algún criterio también que nos permita diferenciarlo y acomodarlo a nuestro perfil inversor. Esperamos que haya sido de vuestra utilidad todos estos videotutoriales referenciados a la jubilación, y en siguientes unidades seguiremos con otros temas que esperemos sean igualmente de interés, relacionados con todos los seguros que más frecuentemente se contratan por nosotros y por las personas a las que en ocasiones vamos a asesorar. Muchas gracias por vuestra atención y os seguimos esperando en nuevas unidades. Muchas gracias.